Diga conmigo el peligro de la abundancia. Otra vez, el peligro de la abundancia. Capítulo 32 de Deuteronomio. Capítulo 32 de Deuteronomio. Voy a leer los versos 12 al 15 inclusive. Deuteronomio 32, versos 12 al 15. Así dice el texto sagrado. Hablando de Israel, dice: Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero tanta abundancia, tanta mantequilla, tanta miel, tanta grosura, tanto trigo, tanto vino, que le produjo a Jesurún, lo engordó. ¿Qué problema? Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces, por haberse engordado, se le subió el colesterol. Ya no estaba lleno de gracia, sino lleno de grasa. Y por haberse engordado, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Otra vez diga: el peligro de la abundancia. Amén. Siéntense, por favor. Escuchábamos estos días a un médico dándonos una conferencia sobre salud. Y entonces decía que hay unas enfermedades que a veces son silenciosas, pero que matan. Enfermedades a las que hay que prestarles atención rápidamente. Que hay que ser proactivos antes de ser reactivos. Es decir, hay que actuar antes de y no después de. Y él mencionaba algunas, como por ejemplo la diabetes, gravísima el descontrol en la sangre en cuanto a los azúcares, gravísimo. Y otra enfermedad silenciosa pero mortal, la hipertensión arterial. Pero esas dos enfermedades que son graves tienen, por decirlo de alguna manera, quien las acelera. Y entonces se habla del sedentarismo, esa quietud, eso de estar uno echado, abandonar el ejercicio. Entonces el organismo se va volviendo perezoso y luego viene otro acelerante que es la obesidad.
Entonces la obesidad, la gordura, el exceso de peso, sí que trae problemas. Ese exceso de peso, esa gordura, esa abundancia de grasa que está en nuestro cuerpo, nos hace un daño terrible. De pronto lo estético se afecta de pronto la autoestima, ya los gorditos empiezan a salir por encima de la correa, ya la ropita ya no nos sirve, nos vemos en el espejo, de 10 mujeres que se ven al espejo, 7 se ven feas. Las otras 3 es que no tienen espejo. Se siente uno cansado, aperezado. Ya el corazón tiene que hacer más esfuerzo. Las rodillas empiezan a afectarse porque ya el sobrepeso es más grande. Así que todos los días el deterioro es mayor. ¿Y quién lo creyera? A veces no por no tener, sino por tener demasiado. Entonces nos decía el médico que en Estados Unidos, que es uno de los países con más abundancia, es donde hay un altísimo porcentaje de gente obesa. Y entonces nos decía algo curioso, que en Estados Unidos hay sillas de ruedas hechas especialmente para obesos, y que hay sillas de ruedas en las que normalmente caben 3 personas. O sea, 3 personas así flacas como yo nos podemos sentar en esa silla de ruedas que es para uno solo. Y hay situaciones deprimentes donde uno ve personas con esa exageración de sobrepeso que pierden su libertad. Algunas hasta se quedan encerradas en sus habitaciones y no las pueden ni sacar. Por allá veía una vez una noticia de una casa que hubo que casi que tumbarle una pared para sacar una persona obesa, llevarla al médico. Así que no es bueno el exceso. Hay que controlar el sobrepeso. Pero claro, esta no es una enseñanza ni de nutrición, ni de dietética, ni de medicina preventiva. No, eso se lo dejamos a los médicos y a los nutricionistas, a Catalina, que ella sabe mucho de eso. Yo de eso no sé nada. Yo lo que voy a hablar esta mañana es de la otra obesidad. De la obesidad espiritual. De los gordos, espiritualmente hablando. De los que son bien acuerpaditos espiritualmente. De aquellos que tienen bastantes cosas. Y que ese tener bastantes cosas los ha engordado hasta el punto que se han vuelto obesos y están en peligro de muerte. Pues para muestra un botón, aquí acabamos de leer, aquí acabamos de mirar cómo Israel se llenó no de gracia, sino de grasa. Como textualmente dice la Biblia, te engordaste, oh Jesurún, te cubriste de grasa. Esa es una forma despectiva para referirse a un pueblo que tuvo tanta bendición, que estuvo tan bendecido, tanto, que no supo manejar su bendición y eso le afectó.
le afectó tanto que cuando Israel se engordó de esa manera, eso le afectó su vida espiritual, su relación con Dios. Abandonó al Dios que lo hizo. Oiga, hermano, qué lástima. Abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Estaba tan robusto Israel, estaba tan gordo Israel, había comido tantas cosas sabrosas, había comido frutos del campo, chupaba miel de la peña, que es un azúcar también que en exceso hace daño, aceite del duro pedernal, exageró en el aceite. Aparte de eso, le gustaba la mantequilla, la leche de las ovejas, le empezó a hacer daño, ya no soportaba la lactosa. La grosura de los carneros, ya no comía la carne magra, o sea, la pulpa, sino que le gustaba el gordito, que sabe delicioso. Escogió los carneros de Basán, que eran los más fuertes, los machos cabríos. Comió trigo el que quiso, o sea, la harina, le echó harina a la dieta en abundancia. Y también la sangre de la uva. Bebió vino, o sea que le mezcló de todo. Aquí, Catalina, aquí se puede hacer una dieta bien especial con todo eso, ¿cierto? Estaba mal equilibrado esto, bien mal equilibrado. Pues bien, todo eso hizo que se llenara de una gordura mala, y eso lo hizo traer a la mente otras ideas malsanas y alejarse de los caminos de Dios y pagar caro su desvarío. Pero no solamente le pasó a Israel. Cuenta la historia que han habido imperios, han habido grandes imperios en el mundo, el imperio persa, el imperio macedonio, el imperio griego, pero quizá el más poderoso de todos fue el imperio romano. Estaba buscando en historia por qué cayó el imperio romano. La respuesta casi al unísono de muchos historiadores es porque se engordó. Se engordó tanto el imperio romano que a lo último le fue difícil moverse y se cayó por gordo. Al imperio romano le pasó como a la señora aquella que pesaba más de 500 kilos, que ya no se podía mover. En vez de acostarse se regaba, quedaba dispersa, perdió movimiento, perdió libertad, se volvió esclava de su habitación. Así fue el imperio romano, se engordó, llegó a ocupar muchísimos territorios en el mundo, era el imperio más poderoso, empezó a tener riquezas, a conquistar reinos, se llenó de esclavos traídos de todas partes, puso sus emperadores, la riqueza era aterradora, gobernaban el mundo, hacían lo que querían en el mundo. Fue precisamente en la época del imperio romano cuando Cristo nació en la carne. Al Señor le tocó vivir durante el imperio de Roma y fue poderosísimo.
se engordó todo lo que usted se pueda imaginar, pero llegó un momento que su gordura, es decir, el exceso de vida social, el exceso de fiestas, la glotonería, la vida fácil, el darle rienda suelta a los placeres, hizo que se debilitara el imperio romano. Se debilitó hasta el punto tal que los germanos lo invadieron y acabaron con su poderío. Este imperio romano empezó a decaer. Y déjenme decirle que así como la gordura o la obesidad avanza, también la decadencia se va dando gradualmente. Y un gran imperio no se cae de la noche a la mañana. Pero Roma, por su gordura exagerada, empezó a decaer en el siglo III y terminó su poderío. Le dieron sepultura al imperio romano en el año 476 después de Cristo. Enterraron a un señor muy gordo que no supo manejar su abundancia, que no supo manejar todo lo que tenía. ¿Y sabe cómo empezó la decadencia de ese gordo imperio? Empezaron cuestionando lo viejo, que al final no alcanzó a desaparecer todo lo viejo, pero se impuso algo nuevo y diferente. Por ahí empezó la ruina de ese gordo imperio. Cambiar lo viejo. ¿Qué es que lo viejo ya no sirve? Que todo lo viejo es obsoleto. Que las cosas viejas ya hay que olvidarlas. Que hay que implantar algo nuevo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que así se está pensando en algunas mentes de algunos gordos hoy en día en las iglesias? Ahora hay gente tan gorda en las iglesias que están diciendo que la iglesia hay que modernizarla, que las cosas viejas ya hay que olvidarlas, como la oración, como el ayuno, como la santidad, como el arrepentimiento, como la vida digna. Que no, eso hay que olvidarlo, eso es viejo. Hay que modernizar la iglesia, porque estamos en el siglo XXI y entonces a los hermanos que son santos los tratan feo y les dicen: te ves ridículo, estás en el siglo XXI, ya no hay que predicar así. ¿Sabía usted que hay gente que asiste a las iglesias y se enoja cuando oye un mensaje de arrepentimiento? No les gusta. No les gusta cuando se predica en contra del pecado y a favor de la santidad. No les gusta, porque dice eso era en otro tiempo. ¿Y sabe quién es el que dice eso? Los gordos. Porque hay gente que en la iglesia son gordos. Gordos en el conocimiento, gordos en la experiencia, a veces gordos en la belleza, a veces gordos con el dinero, y están tan gordos que entonces dicen: eso no se necesita y hay que cambiarlo. Así empezó a caerse el imperio romano. Empezó el imperio a perder la autoridad central. Roma era la capital del mundo, y cuando la gente del imperio empezó a perderle el respeto a Roma, cuando ya Roma no significaba la autoridad principal, cuando ya veían a Roma de cualquier manera, cuando, escúchenme,
cuando se perdió el respeto por la autoridad, el Imperio Romano aceleró su decadencia. ¿Por qué lo digo? Porque esa es una nueva tendencia que también algunos quieren imponer en la iglesia. Hay quienes están enseñando y diciendo no necesitamos autoridad. Basta ya la autoridad. No queremos autoridad. Y hablan mal de las autoridades que por Dios han sido puestas. Usted escuchará a algunos, gordos por supuesto, que asisten a la iglesia y le hablan mal del consistorio de ancianos, le hablan mal de los directivos del distrito, le hablan mal de los pastores, le hablan mal del diácono, de la diaconisa, de todos los que tengan autoridad, les hablan mal porque ellos no creen que la autoridad es necesaria. Y déjenme decirle que por ahí empezó también a acelerarse la caída del Imperio Romano. Cuando se desiste de la autoridad, cuando se menosprecia la autoridad, cuando se dice que la autoridad no hace falta, eso significa que vamos en decadencia. El Imperio Romano se volvió grande y difícil de controlar. Fue tan grande el Imperio Romano, era tan grande el territorio, que a lo último se volvió imposible de gobernarlo. Habían tantas provincias, tantos lugares apartados, tan enorme se convirtió que se volvió imposible de administrar, imposible de gobernar, imposible de controlar. Pues déjenme decirles que cuando alguien en la iglesia se vuelve gordo y se vuelve tan grande, a lo último nadie lo controla, nadie lo domina, nadie lo administra, nadie. Porque como es tan gordo, se volvió tan gordo, es tan sabio, tiene tanto conocimiento, tiene tanta experiencia, tiene tantas cosas, tantas virtudes, es tan exageradamente gordo que nadie es capaz de controlarlo. Así se caen los imperios. Cuando un creyente se vuelve tan obeso, ¿quién lo mueve? Nadie. Y lo más curioso es que él tampoco se mueve por sus propias fuerzas, porque no le alcanzan para mover semejante estructura. Hay quienes se vuelven tan gordos en la iglesia, saben tanto que a lo último se quedan estáticos y paquidérmicos. O sea, se vuelven como esos elefantes enormes que dan un pasito muy despacio. O como esas inmensas tortugas tan pesadas que a duras penas se mueven. Es que la gordura hace mucho daño. La obesidad espiritual trae unos problemas muy grandes. Aquí en el Imperio Romano empezaron a surgir una cantidad de conflictos internos por el ansia de poder. Como era tan grande el imperio y era tan difícil gobernarlo, entonces el emperador empezó a perder fuerza y autoridad y empezaron a surgir nuevos hombres por todo lado con ansias de poder y empezaron a establecerse en sus provincias. Llegó un momento en que en el Imperio Romano habían 2 emperadores y habían otros 2 capitanes fuertes. Llegó a volverse un gobierno de 4 y ni siquiera funcionó, porque cada quien quería tener su propio pedazo y su propia autoridad, y así empezó a caerse el imperio.
En las iglesias eso no debe pasar. Porque cuando en las iglesias muchos quieren volverse maestros, terminan afectando la iglesia. Con razón la Biblia dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Hay que aprender a conservar la humildad, y el que crea ser sabio, que se haga ignorante. Que no muestre lo que sabe, que se ponga en las manos de Dios y Dios lo sacará adelante. Allá en Roma pasó algo que a la iglesia no debe dejar de pasar, no le puede pasar. ¿Sabe? Cuando Roma se volvió tan grande, dejó de crecer. Ya el imperio no conquistaba más tierras. Llegó el momento que tuvo tanta tierra, se apoderó de tanta parte del mundo, que a lo último ya la conquista de nuevos territorios ya no fue su objetivo. ¿Qué decían ellos? ¿Para qué queremos más tierra? ¿Para qué queremos más territorio? ¿Para qué vamos a conquistar más? Dediquémonos a cuidar lo que tenemos. Y se dedicaron, escúchenme bien, se dedicaron a estar a la defensiva. Vamos a defender lo que ya tenemos y no avancemos más, no conquistemos más. Yo pensaba en esto y pensaba en el peligro de la abundancia. No solamente para el creyente como tal, sino para la iglesia en general. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro cuando ya el creyente supone que lo tiene todo! Que ya ha llegado al tope, que de ahí no se sigue nada. Se engordó tanto el creyente que ya no tiene nuevas conquistas, ya no avanza más, ya no crece más. Cree, considera que ya lo sabe todo, llegó a donde tenía que llegar. Y cuando una persona cree que ya lo alcanzó todo, que ya lo logró todo, empezó a morirse. Y a la iglesia también hay que decirle eso. ¿Qué tal, hermano, una iglesia hermosa como esta? Que digamos, no, es que aquí donde vamos a meter más gente, mire, está esto lleno acá. No evangelicemos más, no prediquemos más, cerremos los lugares de predicación ya, así estamos bien. Que nos guarde Dios de hacer eso, porque el día que esta iglesia crea que ya lo logró todo, que ya lo llenó todo, y que deje de trabajar y de conquistar, ese día empezará nuestra ruina. Por eso hay que seguir conquistando, hay que seguir predicando, hay que seguir trabajando y luchando, porque esta iglesia tiene que crecer todavía muchísimo más, hasta el día que Cristo venga por ella. A su nombre sea la gloria. Y a los creyentes, a ese creyente que cree que está gordo, que ya lo sabe todo, que ya lo experimentó todo, que de todo sabe, ya no a todo mundo mira por encima del hombro, ese creyente que está así de gordo, yo le sugiero que le ponga cuidado, porque la grasa lo puede matar. La grasa lo puede matar. Otra de las cosas que pasó en el Imperio Romano fue que se perdió el interés por el imperio. La gente primero se sentía orgullosa de su imperio. A lo último ya la gordura era tanta que ya le perdieron el interés a su imperio. Ya no se sentían orgullosos de su imperio. Y eso ahondó más la crisis. Qué triste cuando un creyente ya no tiene interés en nada,
porque se supone que todo ya lo logró. Así que no le interesa nada. Invítenlo a lo que sea, háblenle de lo que sea, ya nada lo mueve. No le interesa nada. Y cuando le hablan de la iglesia o de su cristianismo, ya no se siente orgulloso de eso. Parece que sus logros son tantos que ya no tiene ni siquiera nada que agradecerle a Dios. Esa obesidad lo va a matar. El imperio entonces tuvo exceso de vida social. Lo único que hacía el imperio cuando se volvió tan gordo era fiestas, banquetes. Estaba yo leyendo algo sobre el imperio. Hermano, era aterrador la manera de hacer banquetes. Mataban toda clase de animales, bebían vino en abundancia, había prostitución la que quisieran, era una vida disoluta, placentera, era la vida tranquila, porque todo lo tenían, el exceso, se volvieron glotones. La glotonería está condenada en la Biblia. La glotonería, el exceso de comida sin necesidad, el comer por comer, coma y coma y coma. Esa glotonería le trajo al imperio romano la destrucción. Se volvieron glotones de vida fácil, ya le dieron rienda suelta a los placeres de la carne y claro, se les debilitó también la moral. Consecuencia sumatoria de todo, se cayó el imperio. ¿Por qué traigo esto aquí a colación? Porque no nos puede pasar a nosotros, ni como creyentes individuales, ni como iglesia en general. Aquí no podemos darle rienda suelta a una vida de gordura, de quietud, de inactividad y de obesidad. ¿Que Dios nos ha bendecido? Sí. Claro que sí, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha llenado de abundancia. Estamos viviendo, hermanos, la época de mayor abundancia. Los creyentes estamos siendo bendecidos permanentemente. Y cuando digo abundancia, no me refiero solo a comida. No me refiero solo a dinero. No me refiero solo a belleza. No me refiero solo a tranquilidad. Me refiero también a experiencias, a conocimiento. Los creyentes todos los días, la iglesia todos los días crece y crece. ¡Qué miedo que nos volvamos obesos! ¡Qué miedo que tanta abundancia a lo último nos traiga problemas! ¡Qué miedo que no sepamos manejar la abundancia! La abundancia del conocimiento. ¡Qué miedo que no seamos capaces de manejar la abundancia de sabiduría, de experiencia! ¡Qué miedo que no sepamos manejar la abundancia de la tranquilidad que tenemos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que nos volvamos gordos de tanta bendición y que a lo último se nos caiga nuestro imperio! A mí me da temor. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los efesios, él un día les dijo, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Sé vivir teniendo hambre o estando lleno. El cristiano tiene
tiene que aprender a manejar su escasez. Pero más peligrosa que la escasez es la abundancia. Porque cuando uno está escaso, uno busca más a Dios, se humilla más, clama más, se mete más en las cosas, está pendiente de todo. Cuando hay escasez, cuando hay persecución, cuando hay problemas, cuando viene la dificultad, cuando uno siente que se está solo, entonces la escasez lo hace a uno volverse más espiritual, se mete más con Dios, se consagra a Dios, porque sabe lo que necesita. La iglesia en Colombia tuvo una época de una escasez terrible. Escasez en todos los sentidos. Lo único que abundaba era el Espíritu Santo que se derramaba en las iglesias. Era lo único que abundaba. De resto todo escaseaba, todo. En esos tiempos no habían templos suntuosos, no habían ministros tan eminentes, no había gente de tanto conocimiento, no había dinero con que sostener los obreros. Los pastores aguantaban hambre, físicamente hambre. Era una situación terrible. La persecución, las piedras, los mártires, todo eso pasó en la iglesia. Era la época del sufrimiento, la época de la escasez. Pero esta iglesia, en medio de su flacura, de su delgadez, soportó la situación difícil y pasó al otro lado en victoria. A esta iglesia no la afectó la escasez, a esta iglesia no la afectó el hambre. Ella se sobrepuso y pudo vencer la escasez. Y ahora estamos al otro lado del puente. Hoy hay de todo. Hoy hay de todo. En la iglesia hoy hay doctores, hay ricos, hay hombres expertos en todas las áreas, hay músicos excepcionales, hay pastores elocuentes, hay dinero, hay templos suntuosos. Hoy hay de todo. Hay habilidades, capacidades. Hoy hay de todo. Pasamos al otro lado del puente. Estamos al lado de la abundancia. ¡Qué peligro! ¿Será que así como la iglesia supo manejar la escasez, sabrá manejar la abundancia? Hoy somos en el país más de 3.600 iglesias como esta. ¿Abundancia o no abundancia? Los creyentes de hoy los creyentes son egresados del Instituto Bíblico, saben de teología, se formaron en todas partes, hablan con propiedad. Hoy tenemos predicadores fogosos, elocuentes por todas partes. Que Dios nos ayude a manejar nuestra abundancia. Las mujeres de aquellos tiempos eran bonitas. Las de hoy abundantes. Por eso el apóstol le dijo al Señor, y se lo dijo a los efesios, y lo predicaba en público: sé vivir
allá o aquí. No teniéndolo nada o teniéndolo todo. Pablo dijo, para mí me es indiferente o lo uno o lo otro. Yo te quiero decir a ti, hermano querido, tú que me escuchas esta mañana, no te engordes. No te engordes. Ponle cuidado a los frutos del campo, a la miel de la peña, al aceite del duro pedernal, a la mantequilla de las vacas, a la leche de las ovejas, a la grosura de los corderos. Ponle cuidado al trigo y a las uvas que te comes. No sea que te engordes y te da un infarto agudo al miocardio y te mueres. Pongámosle cuidado a la abundancia. A veces, hermano, nos sirve más la escasez. Yo le oí decir hace mucho tiempo a un gran predicador que dijo, es más beneficiosa la persecución que el coqueteo del mundo. A veces nos sirve más cuando el mundo nos persigue que cuando nos coquetea. Primero, estábamos tan flacos que el mundo nos veía y le producíamos como fastidio. Y la gente veía la iglesia y les parecía horrible. Ya no. Cuando aquí alguien coge un taxi por allá en algún lado, lléveme a la iglesia del 20 de julio. Entonces el taxista le dice, ¿a cuál? ¿A la fea o a la bonita? Usted le dice, no, a la pentecostal. Entonces dice, a la bonita. Eso no era así primero. Primero éramos por allá de garaje, por allá éramos como esas muchachas lánguidas, escuálidas, pálidas, carilavadas, nadie la miraba. Eso era la iglesia hace tiempo, pero ahora la iglesia es una dama muy linda. ¡Qué peligro! Oía por ahí a alguien muy chistoso diciendo la diferencia entre tener una novia bonita y una novia fea. Y empezó a hacer el paralelo y dijo, no, es mejor una novia fea. Y empezó a explicar las razones por qué es mejor tener una novia fea. Lo que pasa es que ya la iglesia no es una novia fea, es muy linda. Pero eso sí, que no se exceda de kilos. Porque si ya la iglesia se llena de grasa, entonces ya no será tan bonita. Y se volverá peligroso. Ahora, hermano, tenemos tantas cosas fáciles que nos engordan muchísimo. Por ejemplo, nos hemos vuelto profesionales. Ya todo lo tenemos a la mano. ¿Sabía usted, hermano, que así mismo como pasa con las comidas, pasa con la vida fácil espiritualmente? Por ejemplo, ya usted, si no quiere hacer frijoles, no haga. Compre los hechos. No es sino vaciarlos, caliéntelos y ya. ¿Quién aquí hace arepas? A ver, levante la mano alguien que aquí haga arepas, que las haga. Sí, todavía. ¿Quién más hace arepas? Ustedes todavía compran el maíz, lo cocinan, lo muelen y lo asan. Tráigame una arepita de vez en cuando, hermana Sara, porque eso ya no se ve, eso es una rareza. Es que ya las arepas están hechas. Entonces ya el 99.9% compra las arepas hechas. Ya dice, ya para qué compro maíz, para qué lo cocino, para qué lo muelo, para qué lo aso, ya no.
Porque la vida es así. ¿Y sabía usted, hermano y hermana, que espiritualmente también las cosas se van volviendo muy fáciles? Por ejemplo, ahora el que no le guste preparar sermones, es muy fácil entrar a internet y en vez de usar las rodillas para que le caiga bendición e iluminación del cielo, está el mouse. Haga clic y baja usted los sermones que quiera ya preparados, listicos, tráigalos y los predica. No necesita orar, no necesita meterse a estudiar nada, todo lo encuentra ahí. Y claro, esa falta de ejercicio espiritual lo va engordando hasta el punto que a lo último usted ya no se mete con nada, no se mueve, es un cristiano engordado, lleno de grasa, que con usted ya no se puede contar. Que Dios nos guarde con la abundancia. Que Dios nos ayude con nuestra prosperidad. La prosperidad en sí no es mala. Lo que hay es que saber manejarla. La prosperidad, si viene de Dios, que sea bienvenida, pero hay que saber manejarla. ¿Sabe a quién le hace daño la prosperidad? A los necios. Abra la Biblia en Proverbios 1. Proverbios 1 y el verso 32 dice que la prosperidad de los necios los echará a perder. Cuando un necio prospera, termina perdiéndose. Cuando los necios se van volviendo gordos, terminan infartados. Por eso es que el necio no aprovecha la bendición de Dios. La prosperidad de los necios los echará a perder. Uno espiritualmente tiene que mantenerse en un equilibrio. En el equilibrio del que también habló un día Agur, el proverbista. Porque el que dijo un día: no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, no fue Salomón, fue Agur. Y él dijo eso: no sea que yo esté tan escaso que te maldiga, o tenga tanto que me olvide de ti. Porque a veces, hermano, el exceso de bendición, el exceso, la abundancia hace que uno se olvide de Dios. Por eso ese proverbista en el capítulo 30 de Proverbios, los versos 8 y 9 lo dijo. Él prefería quedarse en un punto medio, porque también, aunque la escasez lo preocupaba, la abundancia le producía miedo, le producía temor. Es bueno uno en la iglesia mantenerse equilibrado ahí donde tiene que estar, para que nunca se olvide de Dios. Qué bueno, hermano y hermana, que aprendamos a obtener las cosas con sacrificio. Qué bueno que aprendamos a pagar el precio por las cosas. Que no todo sea tan fácil, que no todo le llegue a uno ahí a la mesa y que le haga daño tanta abundancia. Pídale a Dios que lo guarde de eso. Cuento la historia de David, la misma que estos días compartí con los presidentes de los comités. Estábamos hablando en nuestra charla que normalmente hacemos de liderazgo,
de la ocasión en la cual David censó al pueblo y a Dios no le agradó ese censo que hizo David. Entonces el profeta lo mandó a un lugar para que levantara un altar e hiciera un holocausto allá. Eso está por allá en el segundo libro de Reyes, de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 24, por allá desde los versos 20 al 25 más o menos. Entonces se fue David y habló con un hombre llamado Arauna. Le contó a qué venía. Necesito que me vendas un pedazo de tierra, porque allí voy a levantar un altar y voy a ofrecer un holocausto a mi Dios. Entonces Arauna, el dueño de la tierra, se sorprendió al ver al rey de Israel que venía y le dijo: qué honor el que me haces. ¿Cómo me enorgullezco que el rey venga y que yo le pueda ofrecer algo? ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo: rey, tú puedes tomar el área de terreno que quieras. Dime dónde escoges. Y solamente dime dónde quieres hacer el altar y el terreno es tuyo. Es más, no solamente te voy a regalar, rey, el terreno, sino que también te voy a dar la leña para que hagas el holocausto. Es más, rey, no solamente te voy a dar el terreno, te voy a dar la leña, sino que también te voy a dar el animal que necesites. Y levanta ya el altar. Cierto que a uno le gusta mucho cuando le facilitan todo. ¡Qué dicha! Todo a la mano, todo. ¡Qué abundancia! Imagínense, David, ¿qué hubiera dicho? No, esto es una maravilla. No tengo que mover un dedo. Todo lo tengo. ¡Qué abundancia! Si necesito tierra, me la regalan. Si necesito la leña, me la regalan. Si necesito el animal para ofrecerlo en holocausto, me lo regalan. Todo regalado. ¡Qué abundancia! Cierto que a uno le gusta que le abunden en regalos. ¡Qué dicha! Todo regalado. A veces a uno le gusta que la vida sea así. Pero ¿sabe qué dijo David? No, señor. No. Yo no acepto esa oferta. Muchas gracias por tu oferta. Tal vez le dijo a Arauna: muchas gracias. Eres muy formal, muy amable. ¿Cómo te agradezco que me des toda esa abundancia? Pero no acepto. No acepto. El terreno yo te lo compro. La leña yo te la compro. Y el animal que necesito también te lo compro, por una razón. Porque no le ofreceré a Jehová holocaustos que no me cuesten nada. Yo quiero pagar. Yo no quiero que la vida sea tan fácil. Yo no quiero que todo se haga tan sencillo. Yo quiero pagar el precio. No quiero ser un gordo que todo lo tiene ahí a la mano. Yo quiero poner mi esfuerzo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es que el rey pensaba, tal vez, ¿qué dijo el rey? No, es que el que vino aquí a ofrecer el holocausto soy yo. Es que el que tiene que amistarse con Dios soy yo. Así que soy yo el que tiene que poner todo esto. Y si lo pone él, ¿de quién es el mérito? Pues de él, que puso el terreno, puso la leña y puso el animal. No te acepto, lo pongo yo. Hermanos, la abundancia hay que saberla manejar.
Y termino diciendo algo. Algo que citó Santiago en el capítulo 4 y el verso 16. Santiago 4, 16 y 17 está diciendo, entre otras cosas, que a veces la abundancia produce soberbia. Y la soberbia produce jactancia. Y la jactancia es mala. Cuando uno tiene mucha abundancia, a lo último se vuelve soberbio. Sabe tanto, conoce tanto, tiene tanto, que se volvió soberbio. Y esa soberbia lo lleva a ser un jactancioso, se jacta. Y la jactancia es mala. Hace mucho daño. Por eso, hermano y hermana, estamos ante el riesgo de la abundancia. Estamos ante la amenaza de la abundancia. Estamos ante el peligro de la abundancia. Que Dios nos ayude a manejarla muy bien. Que si Dios nos sigue bendiciendo, que si abundan nuestros graneros, que si abunda la sabiduría, que si abunda el conocimiento, que si abunda la experiencia, que si abunda la belleza, que si abunda la tranquilidad, que si abunda el dinero, no nos haga daño. Que nos mantengamos ahí en las manos de Dios hasta el día que Él venga por su iglesia preciosa. Que no se caiga nuestra vida como se cayó el imperio romano por su gordura. Que esta iglesia se sostenga hasta lo último para que cuando Él venga se la lleve a la gloria. Aleluya. Yo quiero ponerme en las manos de Dios ahora. Yo quiero decirle a mi Dios ahora que me ayude, que así como estuvimos un tiempo en escasez y pudimos manejarla, podamos manejar también nuestra época de abundancia. Que Dios nos ayude a sostenernos así como Él quiere. Que la vida sea una vida hermosa, placentera en Dios. Que podamos terminar nuestra carrera con gozo y que este poderoso imperio del cielo siga conquistando, siga creciendo, que lo viejo se permanezca, amén, que la decadencia no llegue, que la autoridad se mantenga, que nos volvamos todos los días dóciles en las manos de Dios. Que aquí no haya conflicto interno, que sigamos adelante, orgullosos e interesados en esta vida preciosa que Dios nos ha dado y podremos salir adelante cada día. Oh Dios, bendice tu pueblo aquí, a tu iglesia hermosa, a mi hermano y mi hermana que te necesita. En el nombre de Jesús, derrama de tu bendición sobre tu pueblo, tu iglesia, que te ama, Señor, y te bendice. Aleluya, te adoramos, Dios. Para que crezcas tú. Aleluya, yo quiero menguar. Y cada día seré más como tú. Más como tú. Dile eso al Señor, hermano, ahí donde estás. Quiero más de ti. Yo quiero habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Oh, yo quiero menguar para que tú crezcas. Para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. entrego mi voz.
todo cuanto tengo es tuyo. Yo Quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya, gracias a Dios. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Antes de irnos, yo te voy a invitar de verdad, hermano, con toda sinceridad, a que te pongas tu mano en el corazón y pienses cómo te ha cambiado la vida, cómo Dios te ha prosperado, cómo Dios te ha bendecido. Pídele a Dios ahí donde estás. Dile: Señor, ayúdame. Así como me ayudaste a pasar esos tiempos difíciles, esos tiempos de escasez, ayúdame a pasar ahora estos tiempos de abundancia. Ayúdame, Señor, a quedarme asido de tu mano, a no soltarme de tu diestra. Oh Dios, ayúdame a equilibrar mi dieta. No me permita, Señor, que me engorde. Ayúdame a disfrutar de todas tus bendiciones, pero a mantenerme ahí donde tú quieres que yo esté. En el nombre de Jesús yo te lo ruego y te pido que nos guardes y nos bendigas. En el nombre de Jesús. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. El Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde a todos. A las 5 un culto maravilloso. Dios les bendiga. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar